Bueno, muy buenos días. Espero que sea un día de muchísimo provecho para todos y cada uno. Hoy continuando con nuestras clases de Historia del Arte 2. En Historia del Arte 2, cuando hablamos de arte moderno, arte del siglo XX, no podemos de mencionar a Piet Mondrian, eh, oriundo de Países Bajos, y creo que es muy interesante su trayectoria, su evolución, cómo de alguna forma fue desarrollando una propuesta a través de un estudio mucho más espiritual, el cual de alguna forma creo que es muy prudente que cada uno de nosotros como artistas emergentes se encamine en su propia búsqueda. En este sentido, te invito un poco a que veamos la pintura de Mondrian un poco más afincada a esta esencia mucho más enfocada al crecimiento espiritual, al crecimiento pictórico, ¿sí? A no quedarse estancado con lo que generalmente hacemos, la pintura académica, la pintura que está dentro de tu carrera, ¿no? Y la carrera que yo también tomé en su inicio. Así que en este sentido vamos a compartir un poco pantalla, ¿verdad? Y la comenzamos a compartir en este momento. Así que vamos a ver un tanto a Piet. Bueno, esta es una fotografía ya Piet un poco más maduro, más mayor. Y como podemos ver aquí, que nace en, 1872 y fallece a mediados, básicamente, casi a mediados del 1900. Eh, una de las cosas maravillosas por la cual me decanto un poco de la pintura de Mondrian es esa exquisitez por la composición tan dinámica, armónica y muy elegante. Aquí vemos un portarretrato, un retrato, perdón, de Mondrian. Y bueno, como podemos ver, que fue un pintor, ¿verdad? Eh, holandés, que evolucionó desde el naturalismo y simbolismo hasta la abstracción. Un detalle interesante es que este pintor junto con Kandinsky, Wassily Kandinsky, fueron pioneros en la arte de la abstracción, desde la parte masculina, ¿no? Entonces es bien importante esta propuesta hacia desvanecer un poco la forma y en ese sentido buscar objetivamente lo que puede significar la pintura como representación de lo más íntimo del ser. Eh, también podríamos decir que en la mayor parte, bueno, un detalle sumamente interesante es que Mondrian no destacó durante su tiempo universitario, su tiempo de preparación. Sin embargo, una vez comenzando a escalar y cuando ya se divorcia un poco de alguna forma del calvinismo, de su creencia un poco cristiana, comienza a ser en primer lugar reconocido con las nuevas propuestas que va y los ensayos que va proporcionando según estos estudios un poco espirituales, ¿no? Sin embargo, podemos un tanto dividir esta primera parte de su obra en un periodo más naturalista e impresionista, siendo en la mayor parte unos paisajes muy interesantes. Me encanta la paleta que utiliza en este tiempo, aunque pudiese catalogarse un tanto académica, pero a mí la verdad tiene unos reflejos, unos brillos, unas oscuridades diferentes. Estos verdes oscuros, musgosos, fríos, y esto, por ejemplo, aquí vemos un tipo de pintura más granulada, ¿no? No es el típico paisaje que es muy florido, ¿no? Ni pintoresco, sino que es un poco sombrío, sí, pero que habla a través de la textura, del claroscuro y obviamente resaltando su país
Holanda, y aquí vemos un poco como lo que les mencionaba, un tanto ese brillo en el reflejo, ¿no? Que a mí me parece muy gustoso, se deja apreciar. Por otro lado, esta propuesta ya con muchísimo mayor de movimiento y que de alguna forma esta propuesta monocromática luce bastante atractiva y continúa con los reflejos que le he mencionado que me parecen un tanto espejos, ¿no? Espejos o reflejos. Bueno, yo con este me he quedado sumamente enganchado porque es el blurring, ¿no? Ese empañado que te permite un poco como conectar con la sugerencia de algún tipo de sensación. Entonces puede lucir nostálgico, puede ser una apuesta por la reminiscencia, que es el pedazo de un recuerdo, y me parece esto muy, muy atractivo. Por otro lado, él también hace un poco o tiene un poco de fijación con a los árboles y de alguna forma va mostrando, buscando dentro de esa parte impresionista en sus inicios esta forma de intentar hablar mediante el color, ¿no? Hablar mediante la propia forma del color, que creo que en eso tuvo muchísimo éxito. Entonces, pasando por el impresionismo, luego, como obviamente podemos ver aquí, con algo de puntillismo, eh, y esta estaba bastante influenciada posteriormente con el cubismo, una vez que llega a París y que comienza a conocer un poco todo este movimiento cubista, entonces comienza a hacer unos ensayos, el cual se va decantando por estas formas cubistas. Aquí vemos un poco estas evoluciones y un trabajo sobre el verde, como habíamos mencionado, y los brillos bastante marcados. Ahí vamos viendo un poco cómo se va descomponiendo la propia forma y se va soltando a unos espacios que hablan desde el color y desde el movimiento, que me parece muy dinámico. Por otro lado, vemos aquí otra casi monocromía o muy poca variedad tonal entre los naranjas de un atardecer y los marrones que puede ser esa contraluz, desde el efecto un tanto del manchado, ¿no? Y esa propuesta que de alguna forma te va hablando más allá del naturalismo, de copiar una mímesis, sino de ya ir reinterpretando una forma y no suelta todavía en este momento este shiny, este brillo que emana del agua, ¿no? Entonces un poco esa sensación de espejo. Posteriormente, ya como podemos ver, acá, este titulado El Árbol Rojo de 1908, eh, sobre un fondo azul, que pudiese ser un poco dramática la escena, ¿no? Y el contraste un tanto marcado, va dividiendo de alguna manera esta extensión de los árboles, que de alguna forma, algunos son madroños que se secan y van tomando como estas formas un tanto femeninas por la curva y la sensualidad de cómo se van moviendo las ramas. Y también aquí vemos ya fuertemente este enunciado mediante simplemente gris, blanco y negro, buscando siempre este enfoque de dar o brindar esa sensación, ¿verdad? Esas sensaciones, este es un manzano gris, solamente a punta de textura y de esa división y descomposición que en este momento también tiene bastante esencia cubista. Bueno, este creo que más cubista no puede ser y de aquí ya se va soltando un poco más a la abstracción, este titulado árbol, de una manera muy significativa como
va luciendo con estos tonos muy marrones y verdosos, ocres que se trabajaron, grises, esta paleta muy cubista. Ya en el cubismo puro y duro, analítico, vemos cómo trabaja un tipo de bodegón de diferentes formas en los tipos de mirada que ofrece este bodegón con jarra de jengibre, 1911-1912, con el cubismo. Bueno, posteriormente a esto, una vez él se encuentra eh, ya en París, comienza un poco de alguna manera decirlo, una devoción por los espacios, los cuadrados, esto que representa un tanto los buildings, ¿no? Los edificios, las ventanas de estos edificios, la armonía de estas luces prendidas en estos edificios, los espacios donde generalmente podemos asomarnos, donde vivimos, donde pasamos gran parte de nuestra vida y en algún sentido rinde un homenaje también a esa forma de entender estos espacios, dando como resultado que posteriormente va bajando hasta reducir su paleta a los colores primarios, estos colores que tienen un balance exacto con el blanco y el negro, que obviamente no son colores, sino que es la total presencia de la luz, y el negro, la ausencia de la luz. Eh, este, esta combinación o esta composición quisiera resaltar, eh, tan dinámica, tan armoniosa, que hace un poco el juego con el espectador, que te quedes enganchado con estos tonos primarios, como el rojo, el azul y el amarillo, toda la luz y la ausencia de la luz. Entonces es un poco hablar desde un paisaje diferente, ¿sí? Desde el neoplasticismo, el cual brinda otra oportunidad de entender la plástica y separarse un poco de toda esta línea donde se ha venido trabajando a través un tanto de la mímesis, la copia de lo que se ve, sino que aquí ya hay una reinterpretación desde lo más profundo del ser de Mondrian, dando como resultado una proyección desde eso que él puede experimentar en el color y la forma propiamente del color, lo que va hablando, y estas combinaciones son tan sencillas, tan, de alguna forma decirlo, primarias, que enganchan a cualquier espectador por la densidad de sus tonos, el ritmo, ese reflejo de la luz en esos espacios blancos, esos huecos o esos cubos que te permiten como entrar en esa oscuridad donde se aprecian, y estas luces, ¿no? Que de alguna forma pudiesen entender tanto como luces, el amarillo, un tanto el rojo, y la oscuridad un tanto también en el azul, eh, que te dan una textura muy atractiva, una textura visual muy atractiva. Bueno, aquí vemos uno de sus cuadros, sus últimos cuadros, que yo entiendo que no llegó a terminar, donde ya antes de morir, ¿no? Comienza a separarse un poco del lineado y pretende de alguna forma, bueno, ya aquí para la confección de esta obra, si mal no recuerdo, creo que este es Boogie Boogie, Broadway Boogie Boogie, si mal no recuerdo. Eh, ya aquí en este trabajo, en esta nueva línea, era un amante del jazz e inclusive trabajaba fuertemente inspirado en el movimiento negro que interpretaban estos músicos de jazz. En ese sentido, estos cuadros también eran una alegoría a este tipo de música,
y que me parece muy interesante que nosotros también, de alguna forma, en el ejercicio práctico de lo que entendemos según este trabajo, muy de exploración, muy de conocimiento en una temática, engancharnos con algún tipo de melodía y de alguna forma también hacer una interpretación de aquel sentimiento que emana esta melodía mediante las composiciones que vamos pudiendo realizar bajo un estudio, porque no hablo aquí de sentir y si enseguida pintar, no. Realmente Mondrian mostraba un estudio compositivo fuertemente armado bajo luces, cuadros, dependiendo del lugar donde estaba. Obviamente huyendo de la guerra, llega a Nueva York y esto le permite contacto directo con, obviamente, uno de los espacios más desarrollados o en boga en ese momento. Bueno, ya venía de París, así que ha venido saltando de dos estilos fuertemente de vanguardia, de primer mundo, que daban una alternativa al arte. Aquí podemos apreciar donde dice quiebra la severidad de la línea en el negro, que había sido su sello. Ya aquí se va un poco despidiendo de esto, convirtiéndolas un poco de alguna forma en muchísima más luz de colores primarios, juntos a algunos pequeños cuadros de negro. En 1921 ya reduce, ¿no?, la paleta de sus colores primarios blanco-negro y, sin lugar a duda, eh, la extensión de su trabajo como sello en la arquitectura, en lo simple, en lo sencillo, en el minimalismo, ha dado mucho por hacer y que trabajar también en el campo de la alta costura. Aquí podemos apreciar cómo pudo también influenciar a grandes diseñadores. Este fue eh, uno de los últimos trabajos de alta costura que fue inspirado en la obra y en los cuadros de Mondrian. Debo decir que estas composiciones tan, como lo dije al principio, un poco sencillas, primarias, creo que tiene el enganche suficiente para que todo espectador, por esa propia sencillez, por ese propio brillo de estos tonos tan lúcidos, tan que nos hacen entrar como en contacto directo con lo vibrante que es cada espacio. La obra de Mondrian ha trascendido la pintura e influye en las demás expresiones artísticas como diseño, escultura, decoración, arquitectura. Hay una serie de trabajos. Bueno, aquí vemos cómo en algunas partes esto ha sido como una vuelta atrás, ¿no? Yves Saint Laurent, que a mí me tocó, tuve la gran oportunidad de ver la última colección de Yves Saint Laurent donde se presenta, obviamente después de muerto, ¿no? Todo su traje de alta costura y vemos perfectamente cómo aquí es un homenaje directamente. Y quien estudia la vida un poco de Yves Saint Laurent sabe que en el momento que comenzó a hacer ese trabajo, estaba, como decimos en el arte, estaba bastante seco, pues llega un momento que la creatividad para todos, como que también Shakira lo ha dicho, ¿no? Y Shakira con un coeficiente intelectual muy parecido al de Madonna, muy alto, dice, bueno, se me acaban las opciones, y eso le llegó a pasar también a Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent hace una mirada en el arte y una de las cosas que más le impresiona del trabajo de Mondrian es esa sencillez, pulcritud, armonía, dinamismo, exactitud en cada uno de sus cuadros y esa composición tan armónica que brinda un enganche a esto que pareciera como banal, absurdo, que no tiene nada relevante. Sin embargo, esto fue uno de los más grandes éxitos en la carrera de Yves Saint Laurent cuando sacó este vestido. Y bueno, ahí también vemos algo de vestido de baño,
mesas, algunas esculturas, unas piezas de mobiliario, ¿sí? Zapatillas. Esto pasó de alguna forma a nivel mundial, gracias a esa sencillez y ese estudio y esa forma de también querer resaltar la parte muy espiritual también del pensamiento, de lo que nosotros podemos llegar a ofrecer en una obra. Bueno, hasta aquí voy a dejar un poco de presentar pantalla. Dejar de presentar pantalla. Y de alguna forma, sí me gustaría que ustedes dieran ese feedback, que me hicieran saber qué cosas realmente de Mondrian en esa sencillez les ha llamado la atención, les ha gustado, los ha puesto a pensar, los ha puesto a reflexionar, a meditar sobre el trabajo que están llevando a cabo. Y por otra parte, no dejen de ver, antes de dar su opinión, es muy importante que usted vea el documental de Mondrian y así pueda entender más a fondo todo esto que hemos estado explicando. Así que bueno, espero que esta clase haya sido de su completo agrado y nos vemos el próximo martes en Mucho Más de Historia del Arte 2. Saludos cordiales, el profesor Olmos le habla. Chao.